Aislado de todo. No tenía fe esta gente, ni el sumo sacerdote, ni el enfermo. Sí, pero era una medida de precaución. Léase todo el capítulo 13 de Levíticos y ahí va a encontrar lo que estamos hablando. Dice que después de 7 días el sacerdote iba y lo examinaba otra vez. Si la mancha no había cambiado, estaba limpio. Pero aún así, ¿qué le mandaba hacer? Permanecer aislado por otra semana. 14 días. Dios no se equivoca, mi hermano. Si hay alguna posibilidad de infectarnos, si tenemos alguna posibilidad de contaminar a alguien, no es necesariamente sabio y bíblico apartarnos por un par de semanas. Y lo dice la Biblia. Antes que el Consejo de Salud de Canadá o cualquier otra organización mundial de la salud. ¿Quién lo está diciendo? Dios, por el bienestar del pueblo. Entendamos esto, mi hermano. Ser prudentes no significa que no tenemos fe. Por el contrario, significa que tenemos fe y valoramos la vida de nuestros hermanos también. Y los cuidamos. Así que nosotros sabemos que esta enfermedad tiene un potencial. Sí, hay un potencial que se puede expandir. Y aunque el panorama pueda, como decía hace un momento, volverse oscuro, nosotros como hijos de Dios no podemos negar esa realidad, pero tampoco podemos desconfiar del poder de Dios para mantenernos libres de ella. Es un delicado balance y equilibrio entre nuestra fe y la sensatez. Si usted no tiene necesidad de ir a un lugar donde hay personas vulnerables, no vaya. No necesita hacerlo, no vaya. No exponga a su familia. Tal vez usted y yo nos sentimos que estamos en el rango de las personas que menos pueden ser afectadas. Ese no sería el problema. Porque ¿qué tal si nosotros contraemos el virus y lo llevamos a casa y nuestra querida madre, que es más anciana, o uno de nuestros pequeños hijos se enferma y Dios no lo quiera, llega a pasar algo más grave? ¿Cómo nos sentiríamos? Culpables. Entonces seamos prudentes en ese aspecto. En tiempos como estos no debemos atemorizarnos ni entrar en pánico. Por el contrario, debemos descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial y ser prudentes. Debemos seguir las instrucciones y esta actitud no niega nuestra fe, la confirma. La confirma. ¿Qué más sigue diciendo Habacuc? Dice verso 18. Mire que el panorama del verso 17 era terrible, ¿o no? No va a haber nada. Verso 18. Habacuc no dice, y por razón de eso, de que todo se veía tan mal, yo me desesperé y me puse a llorar y me rasgué las vestiduras y me fui a Costco a comprar una cantidad de cosas para guardarlas en mi casa. Que en unos meses voy a tener que votar o ver qué hacer porque no me sirven para nada. No, ¿sabe qué dijo Habacuc? Preste atención, con todo ¿qué? Con todo lo anterior que acabamos de mencionar, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Suena difícil que en un tiempo como ese, el profeta decida alegrarse. Habría que tal vez estar loco o ser un masoquista para gozarse con tanto dolor y tanta desgracia cuando él podía estar viendo gente morir a diestra y siniestra. Pero ¿sabe qué? Habacuc en medio de ese tiempo no se alegró de la tragedia, no se alegró del dolor humano, no se alegró que esto era un castigo para los pecadores y para los impíos. No, se alegró de que aquella situación difícil iba a permitir que el pueblo de Israel viera quién es Dios y que él pudiera confiar en ese Dios. Entonces, en tiempos como este, no nos alegramos que la gente esté muriendo, no nos alegramos que la gente esté enferma, no nos alegramos que la gente esté perdiendo sus empleos por causa de esto. Nos alegramos o nos gozamos en saber que Dios puede utilizar esto para traer un avivamiento, para traer un despertar en los seres humanos y en nosotros aumentar nuestra fe en Él y confianza en Él. Cuando las circunstancias nos amenazan porque son terribles,
es cuando en verdad los hijos de Dios se paran firmes y se sostienen en Dios. Saber que no importa qué tan difícil llegue a ser una situación, Dios sabe cuidar de sus hijos en estos tiempos, ¿o no? La Biblia es un constante recuerdo de lo que Dios es capaz de hacer con los que en Él creen, aunque las circunstancias sean las más adversas. Y si no, démonos una leidita en estos días que vamos a tener tiempo, que no vamos a venir a la iglesia, vayamos al Éxodo. Y démonos una leidita y démonos cuenta cómo Dios sostuvo un pueblo por 40 años en un desierto. ¿Se merecía aquel pueblo tal cuidado y tal protección? No. ¿Por qué la recibieron? Porque era el pueblo escogido de Dios. Y usted y yo somos el pueblo escogido de Dios. Y en eso tenemos que confiar. Así que, en tiempos de dificultad Dios los utiliza para ciertas circunstancias. Y le voy a mencionar rápidamente 3. Las dificultades prueban. Dice el apóstol Pedro que seremos probados también. Pablo también habla de que seremos probados, como por el fuego. Pero rápidamente le voy a mencionar 3, pueden haber, y van a haber muchas más, pero 3 circunstancias o acciones que Dios toma en medio de las dificultades con su pueblo. Miren, la primera de ellas, a través de las crisis o las dificultades, Dios poda a su pueblo. ¿Ustedes saben lo que es podar? Es cortar aquello que no sirve, que le está consumiendo el nutriente a las uvas verdaderas, ¿cierto? O a cualquier planta. Y esos que no están muy firmes, que apenas vienen a la iglesia de vez en cuando, que dicen que creen en Dios, pero lo hacen a su manera, porque dicen yo creo en Dios a mi manera, todo eso, y que de vez en cuando leen la Biblia y que la tienen abierta en un salmo particular o en alguna porción de las Escrituras y se saben uno que otro verso de memoria y aún aparecen incluso en las membresías de las iglesias, en los archivos de las iglesias como miembros, son en estos tiempos en que son probadas su fe. Y algunos de ellos, ¿qué hacen? Tan pronto vienen estas dificultades, arrancan a salvar su pellejo. Se van de la iglesia, dejan de hacer una serie de cosas y entonces allí está la primera acción que Dios utiliza para las crisis. Los que no son, estas circunstancias los van a cortar. ¿Qué más hace? La segunda, hay miembros en la iglesia que tienen como un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y en estas circunstancias, ¿qué sucede? Su fe se afirma. Y entonces pasan a ser, ¿qué? Verdaderos creyentes. Entonces, ¿la crisis sirvió para qué? Para afirmarlos, para que creyeran, para que confiaran más en Dios. Entonces, sirvió de beneficio para el alma de esa persona. Entonces, la crisis tiene esa posibilidad. La dificultad tiene. Entonces, ante esa crisis que hacen, se convierten en verdaderos cristianos, en verdaderos siervos de Dios. Y para eso sirve la crisis. Entonces, y la tercera, ¿para qué sirven las dificultades? Aquel cristiano que es maduro, aquel cristiano que está firme, aquel cristiano que no está corriendo a Costco, ni a No Frills, ni a ninguna de estas partes, porque es aquel cristiano maduro que en medio de estas circunstancias reposa y descansa en Dios tranquilo. No le mueve la tierra, no se le mueve la silla, no da una gota de sudor, de pánico. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído y está firme. Está firme. Entonces hay esas 3 circunstancias, esos 3 tipos de personas, Dios las modifica o las afecta a través de las crisis. El que está firme, ¿qué hace? Después de otra crisis dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está al control de las circunstancias y sale de la crisis como fortalecido. Así que se recuerda a el tercer hombre, que el justo por la fe vivirá. Y que Jehová es su pastor y por tanto nada le faltará. ¿Ve? Entonces, mi hermano, esa era la posición de Habacuc, la del tercero. Un hombre reposado que conocía a Dios y por eso se podía gozar
en medio de la tragedia, no por la tragedia, pero en medio de la tragedia, ¿por qué? Porque él sabía en quién había confiado, quién era su Señor, quién era su pastor, quién era su sustentador. Y no porque él lo mereciera, sino porque su Padre se lo había dado por gracia. Y entonces en tiempo de dificultad, Habacuc dice, yo me alegraré y me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Habacuc estaba seguro que Dios era el Dios de su salvación. Así que en tiempo de crisis, vuelvo y le repito, mi hermano, mi hermana, es un buen tiempo para mostrar nuestra fe, para exhibirla brillante, como es nuestra fe, para mostrar el verdadero amor cristiano. Si usted compró ciertos alimentos y sabe que hay un hermano anciano que no tuvo o no pudo ir al supermercado, es un buen tiempo de mostrar nuestra misericordia y compartirle algo de lo que nosotros sí pudimos comprar. Si la situación se pone un poco más difícil, podemos expresar nuestro amor cristiano en esa manera, buscando a los más vulnerables de la iglesia y diciéndoles, hermanos, ¿en qué les podemos ayudar? Esta es una gran oportunidad para la iglesia. No la miremos como algo malo. Este es un tiempo en el que si nos dicen que debemos quedarnos en casa, aprovechemos este tiempo ¿para qué? Para tener comunión con Dios. Saquemos el tiempo para leer con calma las Escrituras, meditar en ellas, orar los unos por los otros, ayunar, que cuando estamos en medio de los trabajos, poco tiempo nos queda para ayunar. Si a usted y a mí me dicen, vaya para la casa estas 2 semanas porque todo va a estar cerrado, ayunemos, oremos. Y de paso, si ayunamos, vamos a salvar algo de alimentos por si la cosa se pone más larga. Así que mantengamos la calma. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. ¿Cómo termina Habacuc diciendo? Verso 19. ¿Por qué Habacuc se podía gozar y alegrar? En el verso 19 nos da la razón. ¿Sabe por qué? Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, ¿por qué Habacuc podía estar tranquilo? Porque sabía que Dios era su fortaleza. Cuando Habacuc está hablando de fortaleza, nos está hablando de una especie de castillo, una edificación que estaba protegida para evitar los ataques del enemigo. Y en estas fortalezas que había suficiente alimento, había agua y la persona se sentía protegida allí. Pero Habacuc no dice, yo me sentía protegido porque estaba en una fortaleza. Yo me sentía protegido porque me metí en un castillo con hartas provisiones. No, Habacuc no dice eso. Habacuc dice que él se podía alegrar y se podía gozar porque su fortaleza era Jehová el Señor. ¿Ve la diferencia? Entonces aquí nosotros tenemos que, como hijos de Dios, en tiempos difíciles, saber quién es nuestra fortaleza. ¿Usted confía en el dinero? ¿Confía en las raciones de comida que tiene para 2 semanas? ¿Confía en que su casa es una fortaleza? ¿Sabe que eso puede cambiar? Y lo estamos viendo. Eso podría cambiar y volverse dramático. Así que para nosotros los hijos de Dios, nuestra seguridad no depende de qué, ni de nuestro empleo, ni de cuántos ahorros tengamos, ni nada de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fortaleza es Jehová el Señor. Y Él es el que nos va a proveer y nos va a dar. Si es necesario volver a hacer llover maná del cielo, yo no tengo la menor duda que Dios lo puede hacer. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe, debe ser nuestra fe. Así que Dios ha sido fiel ¿para con quién? Con su remanente fiel. En tiempo de crisis a lo largo del pueblo de Israel, siempre hubo un remanente fiel. La pregunta aquí no es si Dios podrá. La pregunta aquí es, ¿soy yo parte de ese remanente fiel? ¿Es Dios mi Padre? Porque si Dios es mi Padre, Él es mi fortaleza. Y por eso puedo caminar confiado. Habacuc reconoció que en tiempos de angustia y de dificultad, ¿a dónde debía ir?
a Dios. Él es su fortaleza. Este no es tiempo de entrar en pánico, mi hermano. Este es tiempo de entrar en la presencia de Dios más bien. En lugar de salir corriendo como gallinas sin cabeza, sin saber para dónde vamos, vayamos a la presencia de nuestro Dios. Busquemos su rostro. Aprovechemos este tiempo para entrar en intimidad con Él, como tal vez no lo hacemos normalmente, cuando todo parece ser bien. Pero recuerde que la Biblia no, más exactamente Jesús nos dijo que debíamos ser astutos como serpientes, prudentes como las serpientes, dice otra versión. Es tiempo de que nosotros reflexionemos en quién hemos creído y a dónde sí debemos correr. La gente corre por miedo. Nosotros debemos correr por amor a la presencia de nuestro Dios, a postrarnos en esa presencia donde nada nos hará falta. Así que los tiempos difíciles siempre son un buen indicador ¿de qué? De en quién hemos creído y quiénes somos nosotros. Es en ese tiempo que se prueba de qué estamos usted y yo hechos. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón y quién es nuestra fortaleza? La iglesia ha sido probada en tiempos difíciles y seguirá haciéndolo hasta que el Señor venga por ella. Pero solo aquellos para los que Jehová es su fortaleza podrán gozarse en medio de las dificultades. Solo esos. Porque los demás se lamentarán y correrán. Nosotros correremos a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Habacuc dice, aunque todo esto suceda, y en este momento lo voy a invitar a que se ponga de pie y mantenga su Biblia abierta en esta porción de las Escrituras y la vamos a leer juntos en esta mañana, vamos a entonarla. Hay una canción que dice estas palabras. Desafortunadamente ustedes ya me conocen, no soy buen cantante y en lugar de hacerlos sentir más espirituales los saco a correr, así que mejor no, leámosla por lo menos. Pero si usted se sabe la canción o la sabe entonar, no hay problema. Y empecemos en el verso 17. Y mientras lo decimos, digámoslo de corazón y al final digámosle gracias a nuestro Dios por ser nuestra fortaleza. Así que vamos a empezar aunque la higuera no florezca. ¿Ok? Empezamos al tiempo. 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y si los el producto del olivo, y los campos no den mantenimiento, y las ovejas no sean sacadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Así que la canción dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Amén.